Hola a todos, gracias por estar nuevamente en una edición de Informarte, gracias al Club de los Aquellos y a Noticia Irrelevante. Hoy nos encontramos con la directora de teatro Josefa Mora. Hola, Josefa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas Muy gracias por bien, muy bien. invitarme. Gracias por estar con nosotros. Eh, Cuéntame un poquito cómo ha sido tu relación con las artes, con el teatro, en un tiempo difícil para los artistas, como ha sido la pandemia, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo desde que nos encuartelaron y qué cosas han surgido tal vez de manera creativa en este tiempo? Bueno, en realidad, desde el momento en el cual recibimos la noticia que el COVID había llegado, que teníamos que hacer cuarentena el año pasado, recuerdo bien el 14 de marzo del 2020, desde ese momento yo recuerdo haber estado ensayando dos obras en paralelo que Ujú. se iban a estrenar justo ese año. De hecho, que yo estaba creando con mi colectivo Crudo Impulso. Cuando recibimos la noticia en realidad fue como muy precipitado porque no sabíamos nada. Pensamos que la cuarentena iba a durar 2 semanas, creo que Claro. como todo el mundo, y pensamos que la obra se iba a estrenar de todos modos, ¿no? Entonces, bueno, luego más adelante nos topamos con la sorpresa de que no. Entonces, en un intento en realidad un poco de tratar de mantenernos en ejercicio actoral y en ejercicio de mi parte de directora y de creadora. Ujú. Con mi colectivo tomamos la decisión de seguir juntándonos a ensayar, de hacer lecturas dramáticas, cada cierto tiempo, ¿no? Porque en realidad la pandemia nos atacó de una manera un poco difícil a nivel emocional y psicológico, a todos y a todas en el colectivo. Lamentablemente, muchos y muchas nos vimos en la necesidad de parar también un momento, ¿no? Por ejemplo, yo me conecté con otro lado creativo, que es la escritura, la Ah, creación literaria ujú. y la creación y la lectura. Yo soy mucho de leer novelas, en realidad, entonces me metí a leer novelas un montón. Me salí un poco del teatro, de la lectura dramática y me metí más que nada a leer novelas, leer novelas rusas, Tolstoy un montón, no sé, a leer Jane Austen, a conectarme con ese lado mío que hace tiempo había dejado en stand-by por dedicarme al teatro. De todos modos, por intervalos retomábamos las lecturas dramáticas y retomábamos los ejercicios actorales. En ese momento, como te comenté, yo, bueno, me conecto con este lado de la escritura y empiezo a descubrir nuevamente la poesía. Ujú. Y gracias a la poesía, yo empiezo un poco a despertar mi curiosidad por otro tipo de lenguajes escénicos. Un poco me conecté con la performance, un poco me conecté con la conexión. Entonces, nada, fue muy interesante descubrir otra vez ese lado, ¿no? De acuerdo, qué interesante. Y has dirigido también obras virtuales, porque hubo como que un boom muy rápido de varias obras que aparecían por todos lados, y eso también como que mantuvo un poco activa la comunidad teatral. Sí, sí, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo cuando llegó la pandemia, lo rápido que las personas, que mis compañeros y compañeras de teatro se trataron de adaptar y lograron adaptarse en muchos casos de manera muy buena, muy creativa y además como de mucha ¿no? Muchísima garra, muchísima valentía a este nuevo medio, un poco de dejar sus problemas, los problemas emocionales, porque creo que a todos y a todas nos abordaron, ¿no? En el mundo artístico, porque fue como una forma como te mencionaba, ¿no? Fue como dejar lo que amamos de un lado, como súbitamente, sin previo aviso. Entonces, cómo la gente llegó a adaptarse para mí fue increíble. Fue increíble, ahí nos da un claro ejemplo de resiliencia humana que tenemos los artistas, ¿no? De poder adaptarnos a cualquier circunstancia, bueno, como dicen varios maestros, ¿no? El teatro siempre ha existido en los tiempos de crisis y el teatro en los tiempos de crisis va a lograr sobreponerse. Entonces, eso a mí me pareció, o sea, siempre había escuchado esa frase, pero nunca la había cobrado tanto sentido como el año pasado y este año, ¿no? Y justamente ahora el hecho de que exista este lenguaje híbrido
a mí por lo menos me ha permitido redescubrir el mundo audiovisual también y redescubrir también las relaciones humanas, que es al final, digamos, el punto del teatro, ¿no? Exacto, por supuesto que sí. Hablemos acerca justamente de la última obra que estás dirigiendo, Enraizadas. ¿Cómo surge el proceso de llegar a estas dos obras, dos historias, que una es escrita por ti, la otra por Kiara, y que finalmente diriges ambas? Bueno, como siempre, nosotros en Crudo Impulso tenemos la premisa de partir de nuestras inquietudes y de nuestras necesidades como artistas escénicos y escénicas. Y justamente a raíz de la pandemia, nosotros dejamos de lado nuestros proyectos. Y siempre quedó pendiente, ¿no? Esto de retomar, de volver a hacer algo. Y bueno, más o menos en abril, las chicas, las mujeres del colectivo nos juntamos y dijimos, tengo ganas de hablar de algo que me está pasando en este momento, que es, no sé cómo ponerlo en palabras, pero es algo relacionado al encierro, es algo relacionado a cómo estoy sintiéndome con las otras personas a mi alrededor, con mi familia, con mis amigos, amigas. Entonces, yo les propuse, ¿por qué no hacemos lo que siempre hacemos? Es decir, escribir monólogos, leerlos y ver de qué manera los vamos escenificando, vamos jugando juegos para escenificarlos. Entonces, de pronto, Kiara trajo un monólogo precioso que le dedicó a su abuela, que, que ella se lo quería decir porque era un momento importante y necesario en su vida. Entonces, leímos justo ese monólogo y luego Leonora Maurial, que es la coautora de la obra que yo escribí junto con ella, que es La Niña de los Helechos, también trajo un monólogo precioso sobre la pérdida de su papá. Y a raíz de eso, nosotras nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Oye, sin querer estamos hablando de familia, ¿no? Sin querer estamos hablando de redescubrir lazos con las personas, del miedo como a, a la muerte, ¿no? De nuestros seres queridos, que se intensificó justamente durante este periodo de crisis sanitaria, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ello, nosotros empezamos a jugar, y con juego me refiero un poco a improvisación, a, digamos, traer elementos que ustedes quieran traer para un poco ir creando la historia. Y así empezamos desde abril a ir moldeando la escritura dramática de estas historias que han ido cambiando muchísimo, han ido cambiando hasta esta semana, se han ido modificando, ¿no? Un poco porque las actrices también van creciendo y van aportando. Entonces así fue el proceso de creación y de ahí le pusimos Enraizadas como título porque justamente teníamos esta noción de que las personas con nuestras familias, con nuestros seres, sobre todo con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros ancestros y ancestras, tenemos esta cuestión como de raíces, ¿no? de estar enlazadas de muchas maneras. Entonces, de ahí surge el nombre. Y como somos justamente un grupo de mujeres y estamos hablando de mujeres también, decidimos ponerlo en femenino. Claro. ¿Cuántas fechas tienen? Tenemos 4 fechas. Empezamos desde el martes 14 de septiembre, ya muy pronto, el miércoles 15, el martes 21 y miércoles 22 de septiembre a las 9 de la noche a través de la plataforma Zoom. Y las entradas las pueden conseguir en Joinas. Sí. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia de ensayar a través de una pantalla? ¿Cómo logras como directora aquello que antes creabas en persona, con seguramente emociones y sensaciones que se traducían en lo físico y que además podían nacer también de lo físico, ahora a través de una pantalla? Bueno, mi primera experiencia surge con Souvenir, con la obra de pantalla abierta en la cual me invitaron el colectivo Rebobina. Ahí, y bueno, y en Enraizadas, porque me ha pasado algo muy similar, importa muchísimo la escucha, en realidad. El estar atento y atenta a tu compañera o compañero en escena virtual, en escena de pantalla. A lo cual yo como directora lo que tengo que tratar de hacer es utilizar este medio físico como una prolongación del cuerpo.
Es decir, por ejemplo, si yo estoy observando a la persona, trato de que la pantalla sea el rostro, o que los ojos sean, no sé, de repente la cámara, o que mi tacto sea hacia, no sé, por ejemplo, el hombro de la persona. Trato de humanizar un poco el aparato, ¿no? Que en realidad es lo que la tecnología hace desde siempre, ¿no? Desde siempre se ha creado la tecnología como una especie de prolongación del cuerpo humano. Entonces, simplemente yo he seguido ese paradigma, digamos, y trato de trabajar así, como si esto no fuera una barrera, ¿no? Como si estuviera la persona al frente. Perfecto. Y en el caso de los actores, ¿cómo has sentido que se han adaptado al momento de tener que conectar con su propio compañero, también a distancia? Para los actores y actrices ha sido más complicado en realidad, porque les ha requerido, por ejemplo, ensayos adicionales entre ellos y ellas para un poco crear su historia, conocerse, relacionarse y también crear un vínculo, ¿no? Porque al final, en ambas obras que te menciono, tienen que tener un vínculo familiar, Ujú. de conocerse muchísimo y aparte de amarse, de quererse, de respetarse. Entonces es como complicado generar eso si no tienes la confianza. Claro. Entonces, lo que yo básicamente les pedía, y en otros casos no se los pedía, era que se juntaran. A veces ellos se juntaban sin decirme, ¿no? Decían, hemos creado la biografía de ambas, y hemos creado como, no sé, ciertos códigos que tenían, por ejemplo, en el caso de Lechos, ciertos códigos como hermanas que teníamos, ciertas anécdotas, hemos creado anécdotas, hemos creado juegos, básicamente es así, es como, yo creo que creando historias mutuas logran establecer vínculos y conocerse. De acuerdo. ¿Has podido ver alguna obra presencial de las pocas que se están aperturando o todavía no has vuelto al teatro como espectadora? Tuve el placer la semana pasada de ver Días Felices, Ah, mira. y la verdad que fue para mí, me sentí muy bien, me sentí viva, era lo que necesitaba en este momento realmente. Yo ya estaba un poco desconectándome del teatro y de lo que, digamos, de lo que en principio fue mi pasión, ¿no? Yo ya me estaba desconectando un poco, ya pensando como, bueno, de repente hay otras ramas que puedo seguir, creativas, que me puedo desligar un poco del teatro, pero ir y experimentar, estar en vivo aparte con Norma Martínez, que trabajo de Alberto Isola en la dirección, y la conexión que yo tuve con el texto en escena fue increíble, en verdad, fue para mí, fue mágico, volví a experimentar esa magia que te da el teatro, el presente, el aquí y el ahora, que hace 2 años no experimentaba. Fue para mí muy importante. Te entiendo perfectamente porque ese es importantísimo, ese aquí y ahora, ¿no? Si bien creo que ha quedado demostrado que se pueden contar historias a través del streaming, son un tipo de historias que no van a competir y que no tienen por qué compararse con la presencialidad, porque lo que te da la presencialidad es incomparable. Yo tuve la suerte de ir a ver 2084 en el Británico y, y claro, pues después de 18 meses, no sé cuántos, casi 2 años, volver a escuchar aplausos en un teatro, ¿no? Y ver actores recibiendo los aplausos era conmovedor, era completamente conmovedor. Cuéntame qué es Josefa Teatro TV. Estuve buscando algo de información sobre ti y vi que es un proyecto que armaste hace algunos años. Teatro TV. Sí, Este, sí, pero lo armé para la universidad en realidad. Eso fue lo un sospecho camino. por los años, porque justamente coincidían, pero tenías una idea que me pareció sumamente interesante, que era utilizar las plataformas digitales para llevar contenido artístico. Sí, sí, en realidad fue un proyecto que yo tenía para un curso de producción uno en la universidad Ujú. que no pasó a mayores, en realidad ni siquiera pasó a la segunda etapa del curso. No lo eligieron como, digamos, como final. Ujú. De hecho, eligieron otros dos, pero sí, era una idea que yo tenía de ir a provincias, porque en provincias, en realidad, en las regiones acá del Perú, hay muchísimo arte, hay Claro. muchísimo.
hay muchísimo rito, por ejemplo, las danzas andinas, las danzas amazónicas, tratan muchísimo del rito y del aquí y de la ahora, que es algo fundamental en el teatro, ¿no? Entonces, yo quería tratar de llevar un poco, reproducir este tipo de eventos culturales a través sí, de una especie de plataforma streaming con redes sociales a la capital y hacer posible la visibilización de estos colectivos en algunos casos y en algunos casos no de las personas que participan en estas danzas típicas. Me pareció importante en su momento y me parece sumamente importante todavía que se lleve a cabo el proyecto. Espero Sí, que alguien lo haga. Espero que alguien lo haga en algún momento. a mí me llamó Porque mucho la atención justamente cuando lo estaba chequeando y decía, oye, esto debería suceder y al principio no me había dado cuenta de la fecha y decía, bueno, seguramente nació en pandemia y es porque ahora la presencialidad es más difícil, pero no, era algo que había nacido hace que 5 años atrás, 6 años atrás y que sí, tenía una visión muy, muy clara de lo que podría significar compartir la cultura de otros lados, pues aprovechando la llegada de las redes sociales. Así que sí, me parece buenísimo porque además, ahora que hemos visto el surgimiento de obras virtuales, uno piensa inmediatamente que, oye, se puede utilizar la tecnología para hacer obras transmedia, de pronto que empiecen en la virtualidad y concluyan en la presencialidad, o que empiecen en la presencialidad y concluyan en la virtualidad, y que atraviese formatos como podcast, como videos grabados o videos en vivo. Me parece que hay un montón de cosas que se pueden aprovechar, ¿no crees? sí, por supuesto. O sea, en su momento la idea fue descentralizar, ¿no? Las Ujú. artes. Para mí fue como mi prioridad. Este, y ahora yo creo que se ha logrado algo, ¿no? De descentralización en estos 2 años. Yo he podido por lo menos ver algunos proyectos del interior y sí, han habido charlas, por ejemplo, internacionales, en la cual la gente, por ejemplo, del interior ha podido participar. Generalmente se dan solamente en Lima Claro. y muchas veces no pueden venir por tema de tiempo, ¿no? Los vuelos, todo eso es Ujú. una complicación. Entonces, el hecho de que se haya descentralizado y de alguna manera permitido globalizar este tipo de eventos, a mí me ha parecido un aspecto positivo de la pandemia, ¿no? Que creo que hay que seguir manteniendo. Y creo que en su momento yo quise hacer con ese proyecto. Eh, Espero en algún momento llegar a hacerlo. Como te Ojalá, digo, la ojalá. verdad Está que como buenísimo. no lo eligieron en producción uno, yo me quedé bastante triste, entonces lo Ah, dejé de lado. Lo dejé de lado. alguna vez un profesor me dijo que los premios o las elecciones hablan mucho más del jurado que del ganador. Así que en realidad eso es una anécdota nada más. ¿Y qué esperas hacer? Bueno, viene ahora Enraizadas. ¿Tienes pensado algún proyecto para fin de año, para el próximo año? En realidad, bueno, estoy haciendo otra obra con Kiara Quispe que se llama Ajá. 1703, junto con el colectivo Traspunte, el laboratorio teatral. Ujú. Esos son, digamos, mis únicos 2 proyectos del año, Buenazo. ya que he comenzado una maestría, bueno, es mi segundo año de maestría, y ya me estaré yendo a Francia a finales de año, y voy a estar ahí un tiempo, y planeo volver a seguir trabajando acá. Ese, digamos, es mi proyecto a largo plazo. Quisiera seguir trabajando con Crudo Impulso en su momento. Yo sé que los miembros, las miembros nos vamos a diversificar por el mundo, pero igual nos gustaría en algún momento encontrarnos y seguir creando, ya presencialmente, porque Sí, lo extraño, lo sí, extraño todos, también. todos. Sí, Perfecto. Muy bien, Josefa, muchas gracias por acompañarnos. Mucha mierda para la función de estreno. gracias. Gracias y hasta luego.